Cuando se narra una historia, cualquiera que ésta fuera, siempre vas a encontrar a distintos personajes, algunos más pintorescos que otros, unos en los que vas a verlos y solamente exclamar, podría haber pasado toda la historia y su presencia no cambiaría absolutamente en nada, y otros que dices, no me muevas a este personaje, ya que sin él o sin ella, la historia no hubiera sido igual. Y por lo mismo, toca decir muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En este video vamos a hacer un rico tier list para clasificar la importancia de los santos de Atena en el desarrollo de la historia. Ojo, pestaña y ceja, no tomaremos en cuenta su poder porque entonces sería muy fácil poner a los 12 santos dorados por arriba de los demás. Y aquí lo que vamos a ver es su importancia y relevancia en la historia. Y qué tan importantes fueron para que la misma se desarrollara tal como la conocemos. Advertencia: como en todos los videos, es bueno aclarar que lo que aquí se expone es una opinión personal. Los hechos narrados son extraídos de la historia original, pero las deducciones del mismo son personales y por lo tanto totalmente debatibles. Aclarado esto, comencemos con el video. Antes de empezar la rica tier list, vamos a aclarar que la vamos a dividir en 5 categorías. Su presencia fue imprescindible, sin él o ella la historia no habría sido la misma, es bueno que estuviera ahí, pudimos habernos ahorrado su presencia, y la última y más baja, que es en qué momento estuvo ahí. Aclarando que los 5 protagonistas ni Atena entran en la evaluación, dado que ellos, al ser los protagonistas, es lógico que su presencia es más que importante. Comencemos entonces con el rico tier list para ver que no nos salga tan grande como podría salir. Recuerden que estamos viendo a todos los santos que han aparecido en la saga regular. Vamos a comenzar entonces ordenando a Marín de Águila, la maestra del protagonista. Yo creo que sin lugar a dudas tendría que ir en la primera posición. No solamente por el hecho de que entrenó al protagonista de la serie, sino que además de eso tuvo una regular aparición en la saga de los Santos de Plata. En el spin-off que fue la saga de Asgard, pues también tuvo una participación regularmente decente, pero lo más importante es que al margen de haber creado un vínculo con Seiya, pues al final termina encontrando hasta a su propia hermana. Yo creo que va a quedar en la primera casilla. Y la siguiente sería su rival, China de Ofiuco. Yo creo que tendría que ir aquí en la segunda posición. Es importante y yo creo que sin ella, como bien dice la categoría, la historia no habría sido la misma. Sin embargo, tampoco creo que fuera imprescindible. Pese a que participó en bastantes batallas, en bastantes guerras, pues lo cierto es que al final de cuentas no es que haya destacado en ninguna de ellas. Vamos a dejarla en la segunda casilla. Y como si fuera una escalerita, tenemos luego a Cassius, que yo creo que lo podemos dejar aquí en el tercer peldaño, en donde podríamos decir que fue bueno que estuviera ahí. No es determinante, es el primer rival que tiene Seiya, pero no hace nada relevante más allá de aparecer para ser derrotado y bueno, posterior a ello sacrificarse para poder ayudar a Seiya en su batalla contra Ioria. Lo dejamos en el tercer lugar, es bueno que estuviera ahí. Y ahora tenemos a Jabú de Unicornio. A Jabú de Unicornio lo dejaría en el segundo peldaño, ahí. En el segundo peldaño, en donde está Jabú de Unicornio, yo lo dejaría ahí, entre otras cosas porque al margen de que se ve que tiene una conexión con Seiya y que han tenido una rivalidad que va desde antes de que ganaran las armaduras, pues me parece que es importante dentro de la historia, dentro de lo que observó Saori. Era prácticamente la parte de la persona que la mimaba, aunque finalmente no llegaría a trascender. Yo creo que sí podría entrar en la segunda categoría, de que sin él la historia no habría sido la misma. ¿A quién iba a usar de caballito Saori si no es a Jabú? Luego tenemos al santo de León, Ban de León. En el caso de Ban, yo creo que
sería el primer santo que podría ir en la última de las casillas. ¿En qué momento estuvo ahí? Apareció simplemente para ser derrotado por Jabú y de ahí en adelante aparecería como relleno junto con los 5 santos de bronce no protagonistas. Incluso si quisiéramos remontarnos hasta Saint Seiya Omega, le dan un rol muy secundario como instructor de los santos de acero. Así que no hay de dónde. Creo que Ban de León sería el primer santo que caería en la última categoría. Y si hablamos de Ichi de Hydra, yo creo que podría estar cómodamente en la tercera casilla, que es bueno que estuviera ahí. Tiene una batalla con Yoga regularmente trascendente, y posterior a ello se le ve por ejemplo en el manga de la saga de Hades como él está comandando un ejército del santuario, así que me parece que podría estar ahí. Ya si queremos ver algo adicional fuera de la saga normal, podríamos tomar lo que pasó en Saint Seiya Omega, en donde se ve la importancia o la obsesión que tiene este personaje por querer ser un poco más fuerte, al margen de que los medios puedan ser los equivocados. Luego tenemos aquí a Geki del oso. En el caso de Geki lo podríamos haber dejado aquí. Pudimos habernos ahorrado su presencia, porque es verdad, es el primer rival serio del protagonista. Seiya, la primera vez que se enfrenta contra alguien de su mismo rango es contra Geki en el torneo galáctico, y luego aparece como un recuerdo en la batalla que tiene contra Aldebarán, mencionando que de alguna manera algo aprendió de esta pelea. Sin embargo, tampoco podemos darle mayor importancia de la que tiene. No lo vamos a dejar en qué momento estuvo ahí, porque realmente aparece en más de una ocasión en la serie. Y nuevamente, si queremos remontarnos hasta Saint Seiya Omega, podríamos decir que a él le dan un rol más importante que por ejemplo el que le dieron a Ban. Él era instructor, pero de los futuros santos de Atena, no de los santos de acero. Y luego tenemos a Nachi de Lobo. Nachi de Lobo vuela directamente aquí a hacerle compañía a Ban. No solamente por el rol que tuvieron ambos en Saint Seiya Omega, sino porque en la saga original me parece que su presencia fue demasiado subestimada. Apareció solamente para ser derrotado por Ikki, no hubo mayor protagonismo de su parte. Siempre he pensado que, al margen de las teorías que se hacen con Jabú, que pudo haber sido protagonista, lo cierto es que, para mi opinión, Nachi pudo haberlo también hecho de esa manera, si no hubiera sido tan precipitado al momento de entrar en combate contra Ikki en el torneo galáctico. Y vamos ahora con el maestro de Ikki, precisamente. Este guerrero, pues lo cierto es que ha tenido un poco más de protagonismo. No vamos a quitar que tiene un poco más de protagonismo. Lo podría dejar aquí. Es bueno que estuviera aquí. Pero nada más. No tiene mayor relevancia. Yo creo que más allá del trauma que le ocasiona a Fénix, que es bueno para la historia, que es bueno que estuviera ahí, lo cierto es que si lo borrábamos y poníamos a cualquier otro personaje, la historia hubiera seguido de la misma manera. Una humilde opinión. Y cuando hablamos de los santos negros, yo creo que también lo dejaría en la tercera casilla. Es bueno que estuvieran ahí, ya que son los primeros rivales que tiene y a mi parecer cumplen un muy buen rol. Siendo la versión oscura de los protagonistas, logran ponerlos en aprietos, logran hacer sacar un poco más de la esencia que tienen como santos. Así que los dejaría en la tercera casilla. Luego tenemos a Dócrates. En el caso de Dócrates, mira que se nos van a llenar, pero lo voy a dejar también en la tercera casilla. Porque es un rival, me parece importante, es un rival que finalmente logra poner en aprietos a los santos de bronce y se presenta como alguien superior a Ikki, quien se veía como el enemigo más grande en su momento. Me parece que este es su posición. Luego tenemos a los santos del abismo y a su maestra Gates. A ambos los vamos a dejar en la casilla número 4. Pudimos habernos ahorrado su presencia. Y creo que es bastante obvio. En realidad no hacen nada destacable. De hecho, incluso podríamos, de ser un poquito más crueles, podríamos ponerlos en qué momento estuvieron ahí.
y de hecho los vamos a mover a qué momento estuvieron ahí, porque realmente no se rescata nada de estos guerreros. Más allá de la familiaridad que tiene con Shaina y unas armaduras muy extrañas que usan estos guerreros, pues lo cierto es que no tienen mayor relevancia. Y ahora vamos a entrar con la presencia de los maestros. El maestro de cristal, maestro de yoga, lo vamos a dejar aquí en la tercera casilla. No escala más porque simplemente es olvidado con el tiempo. Incluso en el mismo anime se puede ver que entrena yoga, luego que entrena Isaac. Y sin embargo para el paso a la saga de Hades, lo cierto es que como que todos hacen una idea en común y deciden olvidarlo. No tiene mayor relevancia y lamentablemente queda en el olvido. Sin embargo, yo creo también que por poco no pasa la casilla de arriba, porque también marca para mí un hito muy importante dentro de la saga dentro de la saga de Saint Seiya en general, cuando tiene que enfrentar a Yoga y este termina asesinando a su propio maestro, dejando en claro que esta es una guerra bastante fría, no solamente por el hielo, sino porque van a perder a seres importantes. Y como tenemos al santo de hielo, también tenemos aquí al santo de fuego. Sin embargo, él va a quedar en la cuarta casilla. Pudimos habernos ahorrado su presencia. Y yo creo que esto es más que lógico. Su presencia simplemente está para que pueda aparecer el Fénix Iki nuevamente, para demostrarnos que Chun no puede contra un enemigo por sí mismo. Y no le veo mayor relevancia. Yo creo que pudimos habernos ahorrado su presencia sin ningún inconveniente. Luego tenemos a Misty de Lagarto. A Misty de Lagarto lo voy a dejar aquí en la segunda posición. Se presenta como un caballero del siguiente rango, que serían los Santos de Plata. De alguna manera nos va haciendo entender la jerarquía de las armaduras que hay dentro del santuario. Y como rival de Seiya, pues me parece que es bastante fuerte en su momento. Ya como un adicional podemos decir que el ataque que utiliza sirve como inspiración para que Seiya pueda ganarle al general del hipocampo en la saga de Poseidón. Así que lo vamos a dejar en la segunda posición. Luego de eso tenemos a dos santos de plata, Moses de ballena y Asterión de perros de caza. En este caso los vamos a dejar a ambos aquí en la cuarta posición. ¿Por qué a estos los dejaría en la cuarta posición y a Misty del mismo rango y prácticamente pegaditos en episodios lo dejaría más arriba? Porque me parece que Misty marca un antes y un después. Él marca la entrada de los Caballeros de Plata y ellos dos más bien surten el efecto de prácticamente una decepción de los Caballeros de Plata. Seiya termina con uno, Marin con otro. Yo creo que si no llegaban, la llegada de Misty podría haber cubierto muy bien toda esa parte de la historia en Saint Seiya. Tenemos luego a Babel, donde lo podríamos dejar. A ver, yo creo que podríamos dejarlo en la tercera posición. Es una pauta para que aparezcan los Santos de Acero. En el anime sirve para también la presentación de Saori ya como la reencarnación de Atena. Y en el manga podríamos decir que al momento que muere logra reconocer a Atena, a Atena reencarnada dentro de Saori. Por lo tanto yo lo dejaría ahí. Es bueno que estuviera ahí. Del cambio, y con esto cierro el tema de las apariciones, yo creo que la diferencia entre la aparición de estos dos santos de bronce, de Babel y Asterion, con Babel y Misty con Babel, me parece que es bastante notoria. Babel me parece que tiene mucho más sentido su aparición. Luego tenemos a los Santos de Acero. En los Santos de Acero creo que podemos dejarlos acá. Me parece que fueron una muy buena idea mal llevada a cabo. Tienen una historia interesante. Tienen unas armaduras interesantes. Y sin embargo en el momento en el que pudieron trascender, pues simplemente desaparecieron, no aparecieron más. En Saint Seiya Omega medio que querían dar la explicación de qué había pasado con ellos, pero no me la termino comprando yo al menos. Queda ahí porque fueron olvidados por el mismo creador. Ahora vamos a continuar con un guerrero más. Este de aquí, el siguiente de la lista es el santo que se llama Spartan.
Probablemente no lo reconozcan todos. Este guerrero estuvo en la batalla que tuvo China y Argol contra los Santos de Bronce. Y yo creo que iría aquí. ¿En qué momento estuvo ahí? Sobrevivió a la batalla y no se supo más de él. No se supo qué pasó una vez que Atena recuperara el mando del santuario. Me parece que lo podemos dejar ahí y nadie tendría que extrañarlo. No se le ve más que un ratito. Luego tenemos a Argol de Perseo. Argol de Perseo. Lo voy a dejar aquí arribita con tentación de dejarlo incluso como que su presencia fue imprescindible. De hecho lo voy a dejar como su presencia fue imprescindible. Fue el primero que llevó prácticamente al límite a Chiru. Con él perdió la vista por primera vez. Y además se marca como uno de los santos de plata más poderosos. No solamente por hacerle el frente en palabras contra Ioria, sino porque finalmente es el que tiene que llevar al límite a Chiru. Y además de eso, en el manga, Ikki reconoce que su cosmos es superior. Luego tenemos el caso de Yamian. En el caso de Yamian del Cuervo, lo podríamos dejar aquí. Es bueno que estuviera ahí. Lamentablemente no tuvo mayor aparición y su derrota la verdad es que me pareció bastante absurda. Prácticamente los cuervos se le rebelaron y bueno, se cayó. Así que no podríamos decir más, es bueno que estuviera ahí, pero nada más. Luego tenemos una agrupación de dos santos, Capella y Dante. Ellos representan el verdadero regreso del Fénix, lo veríamos derrotándolo. Yo creo que es bueno que estuvieran ahí. Tienen un combate contra Yoga, tienen un combate contra Chung y me parece que su participación da para estar en la tercera casilla. Luego tenemos al guardián de la isla de la Reina Muerte. Aquí nos estamos hablando Luego tenemos al guardián de la isla de la Reina Muerte, a Yango. Yo creo que Yango también tendría que ir en la primera posición, ya que tanto en el manga como en el anime, al ser prácticamente el guardián de la isla de la Reina Muerte, donde vivía y entrenó Ikki, pues me parece que su historia y posición está muy bien fundamentada acá. Yo creo que si él no hubiera estado ahí, la historia hubiera sido distinta. Abierto a polémica ahí. Luego tenemos a Oko, que lo vamos a dejar aquí, un personaje que apareció y desapareció con las mismas, un personaje que incluso en Saint Seiya Omega aparece otro discípulo de Doko y nadie se acuerda de el pobrecito de Oko. Una tristeza de verdad, me parece que es otro personaje que tuvo potencial pero quedó en el olvido. Y junto con Oko tenemos a Aragne, este santo de plata que aparece para enfrentar a Seiya, quien regresaba con la agua para ver con la agua sagrada para ver si Chiru recuperaba la vista. Misma historia, aparece y no tiene mayor relevancia. Y ahora vamos con un trío que es el de Dio, Sirius y Archetyp, estos tres santos de plata que también van a ir en la última casilla. ¿En qué momento estuvieron ahí? Su misión fue básicamente seguir a Ioria, ver que si a Ioria por ahí deseaba traicionar al santuario, ellos le tendrían que haber hecho el pari. Sin embargo, uno se pone a pensar, ¿realmente estos tres santos de plata iban a poder hacer algo contra Ioria? La verdad, yo no lo creo. Así que yo creo que más allá de un pretexto para que Seiya pudiera mostrar su poder con la armadura dorada de Sagitario, no tienen mayor relevancia. Tenemos ahora al maestro de Chung, al Biore. Vamos a dejarlo aquí, es bueno que estuviera ahí. Me parece que sus enseñanzas calan dentro de Chung y Chung lo recuerda con bastante cariño. Sin embargo, no puede escalar más, porque lamentablemente fue ignorado también en la trama. El caballero del escorpión, Milo, tendría una batalla contra él y sin embargo al final eso no repercutiría en que por ejemplo haya un combate de las 12 casas entre Chung y Milo. Así que lo vamos a dejar ahí, en la tercera casilla. Luego tenemos a Yune,
Yune lo vamos a dejar en la cuarta posición. Pudimos habernos ahorrado su presencia. Más allá de ser una amiga de Chun, pues no hace nada relevante para subir a una posición adicional. Y lo mismo podríamos decir de Reda y Spica, los condiscípulos de Chun, que irían hasta la última posición. Aparecen, son derrotados y no se sabe más de ellos. Ahora, el último santo de plata regular que vamos a ver acá es al santo de Ptolemy. A este santo de plata lo voy a dejar aquí, primera posición. Y es que la verdad, digan lo que digan, ese santo es el que más cerca ha estado de poder acabar con la vida de Atena. Pueden decir que fue con ayuda del patriarca, pueden decir que fue un ataque a traición, pero finalmente, de entre todos los rivales, es probablemente el que más se acercó a su objetivo. Y ahora vamos a ir con los santos dorados. A ver dónde van estos 12 muchachitos. Mu de Aries creo que va de frente hasta la primera posición. Es el santo encargado no solamente de revivir las armaduras, de repararlas, de actuar como mentor ante Chiru, enseñarle el valor y el funcionamiento de las armaduras. Luego les enseñaría lo que es el séptimo sentido. Y me parece que este santo es muy importante en la historia. Ya si queremos ir un poco más allá, podríamos decir que es el discípulo del actual patriarca y además es el mentor del futuro santo de Aries en Saint Seiya Omega. Así que vean por donde lo vean, esta es su posición. En el caso del Aldebarán de Tauro lo dejaría en la tercera casilla, es bueno que estuviera así. Tal como lo hiciera Misty en su momento, Aldebarán marcaría prácticamente el inicio del combate contra santos de otro rango. Sin embargo, dado que luego de esa batalla muy buena que tiene contra los santos de bronce, tendría una batalla decepcionante en Asgard. Si nos vamos al manga, una batalla decepcionante contra Sorrento y más adelante unas batallas decepcionantes en la saga de Hades. Me parece que más allá de acá no podríamos dejarlo. En el caso de Saga creo que no hay discusión, él va derechito hasta que su presencia fue imprescindible. Es el villano central, el que ocasiona toda la crisis en el santuario, así que lo dejamos en la primera casilla. Tenemos ahora a Máscara Mortal. La Máscara Mortal lo voy a dejar en la cuarta posición. Me parece que pudimos incluso ahorrarnos su presencia, no hace nada relevante. Más allá de fanfarronear, más allá de que su armadura lo abandonara y más allá de que cuando tuvo la oportunidad de demostrar un gran poder, que fue en el Monte de los Cinco Picos junto a Doko y Shiru, pues retrocedió mal cuando vio a Mu. Lo cierto es que posteriormente aparecería en la saga de Hades y entenderíamos por qué tanto temor a Mu. Me parece que sin más ni más podríamos habernos ahorrado su presencia. Luego tenemos a Aioria de Leo. A Aioria de Leo lo voy a dejar aquí en la segunda posición. Me parece que es un santo muy importante en el desarrollo de la historia y que sin él no habríamos podido tener a Saint Seiya como la serie que es. Sin embargo, no llega a imprescindible, tiene demasiadas falencias también. Cuando pasó lo de la traición de su hermano, no sospechó para nada del santuario y creyó ciegamente en ellos. Luego se dejó manipular por el patriarca, que es cierto, estuvo una pelea con Chaka, pero me parece que pudo haberse ahorrado todo ello. Entonces a Aioria de Leo lo dejamos en la segunda posición. Y ahora vamos con Chaka de Virgo. A Chaka de Virgo por su poder yo lo dejaría aquí arriba, junto a Mu, junto a Saga. Pero ya estamos viendo que se trata de protagonismo e importancia en la historia, así que lo tendría que dejar aquí. Es bueno que estuviera ahí. Pese al poder que tiene, no tiene mayor relevancia en la saga de las 12 casas. Es cierto que es muy fuerte, pero como dicen, queda hasta ahí, hasta un rival muy fuerte. Su pico de importancia está en la saga de Hades, muere, deja el mensaje a Athena y sin embargo no llega a ser más relevante que Mu, no llega a ser más relevante que Aioria. Luego tenemos al maestro Doko de Libra. A Doko de Libra lo dejaría aquí, al lado de Chaka.
incluso con un poco más de culpa, porque Doko se supone que es el sobreviviente de la última Guerra Santa. Al ser el sobreviviente de la última Guerra Santa, se entiende que es el que mayor importancia, el mayor experiencia tiene acerca de estos combates, y me parece siempre absurdo que él no haya hecho nada cuando vio la crisis que se originó en el santuario. Me parece que podría quedarse en esta posición sin más ni más. Luego tenemos a Milo de Escorpio. Milo de Escorpio también ahí acompañando a Doko y a Chaka en el tercer eslabón. Es importante este guerrero. Su presencia probablemente lo podríamos ver un poco más en Saintia Cho, por ejemplo. Pero más allá de eso no hace nada espectacular. Ni en la saga de Hades, ni en la saga de las 12 casas. Finalmente, incluso podríamos restarle un poco de mérito al hecho de que en el anime termina derrotando al Biore con una táctica bastante sucia, que es combatir 2 contra 1 y 2 santos dorados para terminar. Así que lo dejamos ahí. A Yoros de Sagitario me parece que tendría que ir arriba de todos. Con él inició la historia. Salvaría a una bebé Athena, la entregaría al Mitsumasa Kido. Así que podríamos dejarlo ahí. Luego de eso, el testamento que deja en su casa, pues lo vamos a ver en todas las sagas. En la original, en Next Dimension, hasta en Saint Seiya Omega lo podemos ver ahí. Shura de Capricornio, lo podríamos dejar acá. Nada más por el hecho de que fue el rival que tuvo que atacar a Yoros para recuperar a Athena. Y miren que pensándolo bien, creo que podríamos dejarlo acá. Fácilmente podría haber sido otro, podría haber sido Máscara Mortal, podría haber sido Afrodita. No da para que quede en la segunda posición. A Camus de Acuario sí lo dejaría ahí, en la segunda posición, más que nada por la importancia que tiene en el manga, ya que si atribuimos que en el manga tiene prácticamente todos los méritos del Santo de Cristal, entrena a Yoga, que termina siendo un santo divino, y entrena a Isaac, que termina siendo un general de Poseidón. Creo que con solamente eso en su currículum, el Santo de Acuario está en la segunda casilla. Y luego tenemos a Afrodita de Piscis. Afrodita de Piscis pues lo dejaríamos aquí en la penúltima posición. Este santo tenía mucha expectativa. Era prácticamente el último guerrero antes de llegar a la recámara del patriarca. Pero tras su combate contra Chun no tiene mayor relevancia. Así que quedaría relegado a acá. Y como un plus adicional tenemos al santo legendario de plata Orfeo de Lira. Orfeo de Lira, la verdad, nos lo pondría acá junto a Afrodita. Yo creo que si en la saga de Hades pasaba toda la saga de Hades y no nos deteníamos por Orfeo, no hubiera pasado absolutamente nada. No tiene mayor mérito y para mí queda en esa posición. Y esto sería todo lo que es el tier list de los santos de Athena. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No lo estás? ¿Cambiarías alguna de las posiciones? Como siempre, leo tus opiniones en la caja de comentarios. Y si te gustó el video y has llegado hasta aquí, recuerda seguirme en mis redes sociales, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Ya sabes que de esa manera me estás ayudando un montón. Conmigo será hasta el próximo video. Nos estamos viendo.